Bienvenidos a nuestro canal La Torá no está en el cielo, Lo Bashamayim Hi. En el día de hoy estaremos hablando sobre la festividad que nos acerca, llamado Hag Shavuot. En esta festividad nosotros celebramos la dádiva de la Torá en Har Sinai. En Hag HaMasot, en Pesach, nosotros fuimos redimidos de nuestra esclavitud, nuestra servidumbre, y en Shavuot nosotros nos constituimos como un pueblo, Am Segulá. Las personas que salieron de Misraim estaban mezcladas con varias naciones. Habían Bené Israel, habían heteos, cananeos, egipcios, y todas esas personas, bajo la misma visión de ser libre de la opresión de un tirano llamado el faraón y todo su sistema político, lograron salir de su soberanía por mano de Hakadosh Baruj Hu. Cuando llegan finalmente a Har Sinai, dice la Torá en Perashat Yitro, en el tercer mes, el primer día, ellos estaban acampados delante del monte. Reciben instrucciones para prepararse para la recepción de la Torá. Al analizar todos estos textos, en los capítulos 19 hasta el 24, podríamos ver cómo el pueblo se inicia y se constituye como Am Segulá, un pueblo tesorado, un pueblo escogido. El primer paso es que las personas que no estaban circuncidadas en Misraim fueron circuncidadas. El segundo paso es que todos pasaron por Tevilá, pasaron por una inmersión ritual. Existen varias fuentes, midrashim, interpretaciones del texto que explican que el pueblo pasó por Tevilá a través del cántaro de Miriam Hanebiá. Esa es una de las fuentes que explica eso. Otras fuentes explican que había un canal de agua que surgía de la montaña y ahí eso pudieron purificarse ritualmente. El texto dice que el pueblo de Israel debe de separarse por 3 días, lavar sus vestimentas y separarse de sus parejas en preparación para la experiencia que conocemos como Matan Torah. En el último paso, dice el texto, que se construyeron 12 altares y se ofrecieron becerros. La mitad de la sangre fue salpicada sobre el pueblo y la otra mitad sobre el altar y la Torá, el pergamino, el texto, con las instrucciones para el pueblo de Israel. Estos 3 procedimientos son los procedimientos que pasan hoy en día un Ger Tzedek. Es decir, Berit Milá, Tevilá y Corbán. Hoy en día, como no hay un Bet HaMikdash, no se ofrece un Corbán, le Todá, pero en la época bíblica era así. Y esta es la fuente. Lo que estamos viendo aquí es que el pueblo, un pueblo mixto de varias naciones, se constituye como pueblo escogido, como una nación. En hebreo, Am Segulá. Todos fueron convertidos en ese momento. Nosotros tenemos en nuestra Mesorá 3 dimensiones. Una dimensión ritual y cultural, una dimensión política y legal y una dimensión profética. En todas las misvot que tenemos en la Torá que tienen que ver con las
festividades, con el uso de sisiot, con la mezuzá y cosas por el estilo, son misvot que tienen que ver con la dimensión ritual y cultural. Todas las misvot que encontramos en la Parashá Mishpatim y en la Parashá Hamelech, que se encuentra en la Parashá Shofetim, Sefer Devarim, tienen que ver con la dimensión política, tanto como las leyes para un rey de Israel, como las leyes de cómo trabajar y cómo entregarle el fruto de la labor a un siervo o a un trabajador a tiempo. Todas estas leyes abarcan la dimensión política y legal. Y finalmente, tenemos una tercera dimensión, que es la dimensión profética, Nebuá, que encontramos también en la Perashá Shofetim, en Devarim 18 y 19, donde tenemos las instrucciones de quién es un nabí y cómo definir quién es un nabí, quién tiene Nebuá. Cuando nuestro pueblo perdió su soberanía en Tierra Santa por los babilónicos, nosotros perdimos la dimensión política y legal. Perdimos la dimensión profética. De hecho, cuando nuestro pueblo se encuentra en tierra ajena, en Babel, en Persia, no tenemos Nevi'im, no tenemos profetas. Hasta que los judíos, un remanente, vuelve a Tierra Santa con Ezra y el Anshe Knesset HaGedolah y esos profetas. Entonces ahí vemos la dimensión profética con Zechariah, Malachi y Haggai. Y se vuelve a tener la soberanía sobre la tierra de Israel y se establece la dimensión, tanto la profética como la dimensión política y legal. Cuando por segunda vez nuestro pueblo es esparcido, nuestro templo es destruido por mano de los romanos en el primer siglo, entonces volvemos a perder la dimensión profética y perdemos hasta cierto punto la dimensión política y legal. Digo hasta cierto punto porque esos líderes del pueblo que se restablecen en Babilonia, ellos tienen la posibilidad a través del Resh Galutá, que era un descendiente del rey David, de ejecutar y de cumplir las leyes legales y las leyes políticas hasta cierto punto. Los judíos tenían una autonomía política religiosa. Cuando nuestro pueblo que llega a Sefarat bajo los taifas, los musulmanes, tienen también su dimensión política, religiosa, tienen la dimensión legal, pueden establecer y cumplir leyes que tienen que ver con esa dimensión. Tras la expulsión de Sefarat, nos encontramos en el Imperio Otomano, nos encontramos en Francia, Alemania, Holanda, Italia y en el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo, los judíos que van para esos lugares no tienen la posibilidad de tener una autonomía política legal, diríamos más religiosa y cultural. En el Imperio Otomano, ellos pueden hasta cierto punto cumplir con sus leyes y su dimensión política religiosa.
hasta que el Imperio Otomano se cae para el siglo XX. Luego viene la Primera Guerra Mundial y hay otra expansión, otra dispersión a través del mundo. Muchos de esos judíos se restablecen en Sudamérica, en el Caribe y en Norteamérica. Y se van también un gran número a Eretz Israel. Cuando se restablece o se establece un estado, una soberanía en Eretz Israel del año 1948, el pueblo judío vuelve a recobrar su dimensión política. Pero falta una cosa. Falta tener un cuerpo legal, según la Torá, que implemente esta dimensión política legal. Y explican nuestros Jajamim que una vez que tenemos ese cuerpo que llamamos Sanedrín o un senado o parlamento, podríamos entonces volver a restablecer la institución y la dimensión profética. Y esto es todo lo que los judíos estamos esperando, que están profetizados por nuestros profetas, Zeharia, Yehezkel, Yeshayahu, Yirmiyahu. Todos hablaron de esa restauración. Profeta Yirmiyahu habla: en aquellos días haré un nuevo pacto con vosotros. En Yehezkel habla diciendo que le daré un corazón de carne, no un corazón de piedra. Y haré un pacto donde se escribirá la Torá en los corazones y no en tablas de piedras. Hoy en día, por causa de toda esta diáspora, muchos judíos han perdido la dimensión política legal, la dimensión profética, y solamente guardan la dimensión cultural religiosa, tanto que consideran nuestra Mesorá como una religión. Por supuesto, nuestra Mesorá tiene una dimensión religiosa, cultural, pero no es la única, como hemos expuesto en estos momentos. Para una persona que mira desde afuera puede considerar que la Mesorá judía es una religión y por eso usan el término judaísmo. Se trata de un ismo como un islamismo, cristianismo, budismo, hinduismo, judaísmo. O sea, el ismo de los judíos. La religión, la cultura y la religión de los judíos. Pero reducir la Mesorá a esa dimensión sería reducir todo un plan y toda una idea que viene de la mente de Hakadosh Baruj Hu. Dice nuestros Jajamim que si el pueblo de Israel no hubiera recibido la Torá en Har Sinai, el Eterno hubiera destruido toda esta existencia. Este Midrash quiere dar a entender que el mundo, cuando fue creado el mundo, o sea, estamos hablando de la sociedad de Adam Harishon, que comienza más o menos 5.300 años o 5.500 años atrás, según los arqueólogos. Cuando comienza esta sociedad ya viene con un plan divino, la voluntad del Creador de tener el pueblo de Israel y la idea de Am Segulá en mente. Es decir, si Israel, que viene unos siglos después, milenios después, no acepta la Torah, entonces hubiera sido en vano. De aquí vemos la conexión entre Matan Torah y Maaser Bereshit. Todas las fiestas que nosotros celebramos nos regresan a la cosmogonía, a la creación.
Lo que quiere dar a entender o quiere decir esto es que el Eterno tiene un plan profético, tiene una voluntad, tiene una idea. Desde antes de nosotros haber nacido, hay un plan prescrito para cómo la humanidad debe de desarrollarse. Ahora, ese plan depende de nosotros, los seres humanos. Por esa razón tenemos lo que se llama Behirah Hofshi, la libre elección. Podemos elegir entre la vida, la muerte, entre la Kedushá y entre la profanación. La vida del judío, la experiencia y existencia del judío, siglo tras siglo, da testimonio a Behirah Hofshi. Ningún tirano como Faraón puede decirnos cómo adorar al Creador. Ningún tirano puede decirnos a nosotros ni limitarnos en cuanto a nuestra economía. La Torah es un mensaje de libertad, de Herut, de Deror, de Geulah. Y ese es el mensaje que les entrego a vosotros en el día de hoy para este Shavuot. Les deseo buenas entradas de Shabbat y Moadim le Simcha.